Bien, en la clase de hoy vamos a continuar con el tema de inflamación aguda y vamos a revisar los patrones morfológicos de la inflamación. Bien, necesitamos entender estas definiciones para que podamos observar de mejor manera los patrones de inflamación. Ya vimos que una parte muy importante de la reacción inflamatoria aguda es la reacción vascular, la cual va a permitir salida de contenido líquido y de otros elementos del espacio intravascular al espacio extravascular. Entonces, lo que puede salir lo podemos clasificar como exudación, cuando nos referimos a que hay salida de líquido, proteínas y células del sistema vascular hacia el tejido intersticial. Cuando el líquido que sale es un líquido de carácter inflamatorio, es decir, que presenta una concentración elevada de proteína, restos celulares y un peso superior a 1.020 con respecto al agua, va a denominarse exudado. Este exudado lo que implica es que hay una alteración en la permeabilidad normal de los vasos sanguíneos de pequeño calibre y esto permite el escape de líquido y de las células inflamatorias al espacio extravascular. Por otro lado, cuando tenemos salida de líquido, pero este líquido tiene bajo contenido proteico, entonces su peso es menor a 1.020 respecto al agua, le vamos a denominar trasudado. Este trasudado no es más que un ultrafiltrado del plasma sanguíneo que se produce nada más por el desequilibrio hidrostático a través del endotelio vascular y esto va a permitir que salga líquido con muy escasas proteínas y estas van a ser de bajo peso molecular y se van a acumular en el espacio extravascular. Entonces, como ven, dependiendo de si la lesión tiene exudado o trasudado, nos indica qué tanto daño vascular hay y de qué manera se aumentó la permeabilidad vascular. Cuando nada más es por desequilibrio de presiones, generalmente vamos a tener un trasudado y en cambio en el exudado vamos a tener un aumento mayor de la permeabilidad vascular. Otra definición que tenemos que entender es el edema. Edema simplemente lo clasificamos o lo denominamos como exceso de líquido en el intersticio. Otra cosa que puede exudar a través de los vasos es un exudado purulento. Este va a ser, además de la definición que cumpliría para el exudado, va a tener abundante material inflamatorio rico en leucocitos y restos celulares o detritus celulares. Entonces va a formar prácticamente lo que denominamos pus. Entonces es un exudado que tiene abundantes detritus celulares y abundantes leucocitos. Entonces, los patrones morfológicos que va a tener inflamación aguda son los siguientes. Vamos a tener inflamación serosa en aquellos sitios donde haya un gran exudado líquido que va a tener cierto grado de proteínas y que va a estar hacia alguna cavidad o hacia algún espacio. Esta inflamación serosa se va a caracterizar porque el líquido que se va a exudar generalmente va a ser de tipo trasudado. Ejemplos tenemos cuando ocurren las mucosas, le vamos a llamar catarro, que etimológicamente significa que fluye hacia afuera. Cuando se encuentra en el tejido celular subcutáneo, vamos a llamarlo simplemente edema. Y un buen ejemplo son las ronchas por picadura de insectos. Y cuando esta inflamación serosa ocurre en cavidades corporales, como la pleura, el pericardio o el peritoneo, le vamos a denominar derrame y seguido del sitio donde está localizado. Por ejemplo, derrame pleural, derrame pericárdico y líquido de ascitis cuando es en el peritoneo. Otro patrón morfológico que podemos tener en inflamación es inflamación fibrinoide. Le vamos a denominar así cuando tenemos el exudado de un material que va a ser rico en proteínas. Este exudado rico en fibrina va a localizarse en sitios característicamente en las cavidades, como las cavidades pleural, pericárdica, como las acabamos de denominar. Este se va a caracterizar porque macroscópicamente la fibrina se va a empezar a agregar y la vamos a ver como pequeños filamentos que se van a estar adhiriendo a las superficies en cuestión. Entonces podemos tener un cor velloso cuando tenemos una pericarditis fibrinosa, podemos tener una pleuritis fibrinoide, podemos ver este tipo de inflamación también en la artritis reumatoide, etc. Y una complicación bastante frecuente
es que cuando ocurren estas cavidades, esta fibrina organizada sirve de enlace o puente entre las dos capas de la superficie serosa que estamos hablando, por ejemplo la pleura. Entonces me explica esas puentes de fibrina que vamos a denominar sinequias. Y cuando el líquido que está exudando a través de los vasos va a ser rico en polimorfonucleares y una vez que se estableció en el tejido tiene abundantes detritos celulares, vamos a denominar al proceso inflamación purulenta o inflamación supurada. Nuevamente se va a caracterizar porque lo que va a acumularse y a exudarse va a ser pus. Recordamos nuevamente que el pus está conformado por leucocitos polimorfonucleares, por detritos celulares y por el líquido rico en proteínas o de alto peso molecular. También podemos tener, además de estos tres elementos fundamentales, podemos tener agentes etiológicos como bacterias, por ejemplo. Otro patrón de inflamación aguda que podemos ver es la úlcera. La úlcera se va a referir a un proceso inflamatorio que ocurre en alguna superficie que va a provocar que haya defectos en la consistencia o en los elementos que conforman esta superficie. Por ejemplo, en el tubo digestivo o en la piel vamos a llamar úlcera al hecho de que se pierda el epitelio. En el tubo digestivo, además, esta pérdida de epitelio se va a acompañar porque va a ser sustituido por material fibrinoide y que se va a denominar pseudomembranas. Ahorita vamos a ver ejemplos de todo esto. Entonces vamos a comenzar con este. Este es un derrame pleural donde podemos observar aquí en la pleura, en la cavidad pleural del lado derecho, cómo toda esa cavidad está prácticamente ocupada por líquido, el cual es transparente. Vean cómo podemos ver las costillas por ahí atrás y vean cómo está empujando al pulmoncito hacia la parte del mediastino. Entonces, en este caso es un derrame pleural derecho masivo, el cual está provocando atelectasia del pulmón derecho. Noten nuevamente como el líquido es un líquido color amarillo claro, translúcido, que se ve filante, no tiene grumos ni ninguna otra cosa. Incluso se ve brillante. Este es el caso de una autopsia de un niño y esta inflamación la denominaríamos como inflamación serosa, porque nada más está exudando un líquido que es translúcido, es un trasudado. Este es otro ejemplo de una variante de inflamación serosa donde lo que se está acumulando es material quiloso, está acumulando quilo. En cambio, este es un ejemplo de una inflamación fibrinoide. Este es un pericardio del cual podemos observar que está muy opaco, está cubierto por estas placas blancas opacas y si notan el detalle, también tiene mucho material fibrinoide, el cual está dispuesto como en vellosidades, es el cor velloso que habíamos mencionado. Este es un patrón característico de la inflamación fibrinoide. Recuerden que lo que aquí está exudando a través de los vasos es un líquido que va a parecer más un exudado, es decir, va a ser líquido que va a tener una alta celularidad y va a acompañarse de proteínas de alto peso molecular. Vean en este ejemplo cómo se observa otra vez una pericarditis fibrinosa y aquí sí se notan muy bien cómo está dispuesto como en hilos este depósito de fibrina. Entonces, por eso se denomina cor velloso. Cuando hay mucha fibrina y esta se empieza a acumular en cavidades que están revestidas por dos hojas de superficie serosa, por ejemplo en este caso el pericardio, esta fibrina forma puentes entre el pericardio o la capa visceral y la capa serosa parietal, en este caso pericardio parietal. Entonces, estas uniones en forma de hilo que se forman, vamos a denominarlas sinequias. Coloquialmente, los cirujanos esto lo denominan adherencias. Vean otro ejemplo, tenemos
sinequias pleurales, donde se está uniendo la pleura visceral con la pleura parietal. Vean además el carácter filante que tiene este material. Ahora, cuando lo que está produciéndose en el foco de inflamación es un material que es de un color blanco, amarillento, grumoso o espumoso, espeso, lo vamos a denominar exudado purulento o inflamación purulenta o supurada. Este es el caso de un pulmón, que ya lo habíamos visto en el video pasado del absceso pulmonar, donde podemos ver los acúmulos de neutrófilos y detritos celulares que corresponden al pus. Los cortes histológicos, lo que podemos observar es el acúmulo de detritos celulares y de fragmentos de leucocitos polimorfonucleares en el sitio de inflamación. La pericarditis, este es un ejemplo de una pericarditis supurada donde, a comparación del líquido translúcido que vimos en el primer ejemplo, vean este líquido como es de un color amarillo verdoso. Entonces es una inflamación purulenta o supurada. Si nosotros viéramos más de cerca ese material, lo que va a contener básicamente son abundantes polimorfonucleares, que son todos estos que se ven aquí, algunos fragmentos o detritos celulares que están por ahí dispersos, y podemos empezar a ver macrófagos de citoplasma amplio espumoso que están fagocitando estos detritos celulares. Este es otro ejemplo de un exudado purulento. Vean cómo forma estas placas de un color amarillo verdoso que son muy adherentes a las superficies. Este es el caso de una meningitis purulenta. También recuerden que el color del pus va a depender básicamente de la cantidad de polimorfonucleares o de los gránulos de los polimorfonucleares. Cuando tiene pocos polimorfonucleares o no están muy degranulados, se ve de un color blanco. Cuando tiene una moderada cantidad se ve de un color amarillo. Y cuando tiene muy abundante cantidad se ve de un tono verdoso. Los gránulos de los neutrófilos se ven verdes cuando reaccionan con el oxígeno. Este es otro ejemplo de una inflamación aguda purulenta, que otro sinónimo que podemos tener es flemonosa o flegmonosa. Esta es un apéndice secal, que tiene una apendicitis aguda. Vean cómo en la superficie serosa está opaca y cubierta por estas natas de fibrina. Cuando hacemos el corte coronal de la pieza, podemos ver aquí la mucosa, como tiene ese color como cafecito, que corresponde a el eritema y la hemorragia, nada más que en una pieza fijada, y la parte que queda aquí al centro no es más que la mucosa, que tiene una abundante inflamación purulenta, por eso lo ven de este color blanco amarillo, que tiene el aspecto del pus que hemos estado observando. Entonces, una apendicitis aguda le llamaríamos purulenta o flemonosa o flegmonosa. Igual en este caso de la apendicitis podemos ver el concepto de úlcera. La úlcera, como ya definimos, también es un patrón de inflamación aguda que se va a caracterizar porque va a haber destrucción y pérdida tisular. Generalmente se aplica para órganos que están revestidos por epitelios. Entonces, en una apendicitis aguda ulcerada lo que va a haber es esfacelación o desprendimiento de ese epitelio. Vean aquí el epitelio a mano izquierda, como tiene hemorragia, tiene inflamación, etc. Pero vean cómo súbitamente hace transición con esta área que muestra pérdida de ese epitelio. Entonces, esta es una úlcera. El epitelio se desprende, se sustituye por detritos celulares, por fibrina, por hemorragia, y queda denudado todo lo que estaba revistiendo de este epitelio. Este es un detalle de la pared del apéndice secal que tiene una apendicitis aguda, donde podemos observar que la mayoría de los elementos formes que están aquí van a ser polimorfonucleares. Esta área también que está circulada, vean cómo hay ausencia del epitelio, entonces también es un foco con ulceración. En la pared del apéndice lo que vamos a observar es la presencia de polimorfonucleares. En esta zona no debería haber células inflamatorias y hay abundantísimos polimorfonucleares, lo cual me hace el diagnóstico de la apendicitis aguda.
Igual, si hiciéramos un estudio citológico de un exudado de alguno de los sitios que acabamos de mencionar, lo que vamos a ver es la presencia de los neutrófilos, que son todas estas células o polimorfonucleares, y vamos a ver la fibrina. Vean cómo en los extendidos citológicos sí se ven las fibras dispuestas de una manera aleatoria que corresponden a las fibras de fibrina. Es por eso que muchas veces en los reportes o en las descripciones lo describimos como exudado fibrino purulento, por la fibrina y por los neutrófilos. Recuerden que también otro sinónimo que tenemos para el neutrófilo es piocito. Este es otro ejemplo de la inflamación ulcerada. Corresponde a una úlcera gástrica, donde aquí podemos ver los pliegues gástricos y vean como aquí en el centro tenemos un defecto que cuando lo observamos histológicamente vemos que corresponde a una zona donde hay pérdida de ese epitelio, está denudado. Vean como en los labios de la úlcera tenemos todavía la mucosa gástrica residual. Este gran defecto les digo que generalmente está cubierto por fibrina y puede tener detritus celulares, puede tener tejidos de granulación, células inflamatorias, etc. Este es otro ejemplo de otra úlcera gástrica, nada más que son úlceras más superficiales. Noten cómo hay una especie de defectos, los cuales contienen material que se ve de un aspecto purulento, se ve amarillo verdoso revistiendo esto. Otro ejemplo de una úlcera son estos defectos que hay aquí en la laringe. Vean cómo nuevamente se ve un defecto, el cual tiene un borde eritematoso que me indica que hay inflamación aguda en esta zona y cómo está cubierto por material de aspecto fibrino purulento. Esta es una inflamación necrotizante o úlcera por presión en la laringe. Ocurre en los pacientes que están intubados. La cánula que se coloca aquí pues provoca fricción y compresión de las estructuras propias de la laringe y estas empiezan a necrosar por presión. Otro órgano donde puede ocurrir la presencia de úlceras mucho más importantes es el colon. En este caso vamos a denominar colitis pseudomembranosa a una inflamación aguda en el colon, la cual tiene focos de necrosis, focos de ulceración, y estas úlceras están cubiertas de este material purulento que son grandes láminas planas, irregulares y se le denominan pseudomembranas. Entonces esta entidad la denominamos colitis pseudomembranosa. Noten también cómo el tejido, el colon, la pared del intestino en este caso, tiene las características de la inflamación aguda. Se ve edematoso, se ve de color rojo. Entonces cuando vemos histológicamente, esas membranas corresponden a esto. Placas conformadas por fibrina y detritus celulares e infiltrado inflamatorio agudo que están íntimamente adheridas a una pared del intestino que muestra inflamación aguda y que puede demostrar zonas de ulceración. Este es un detalle de la misma región donde podemos ver que hay erosión, nada más que es un poco más superficial, y el revestimiento, la transición con la placa del material fibrinoide y con células inflamatorias que llamamos pseudomembrana. Y por último, otro patrón de inflamación que podemos describir es la llamada inflamación hemorrágica o inflamación necrohemorrágica. Esta generalmente va a ocurrir en tejidos que a la vez que tuvieron inflamación aguda también sufrieron procesos de necrosis. Entonces hay gran ruptura vascular y extravasación de eritrocitos. Este es un ejemplo de una pancreatitis aguda hemorrágica, la cual aquí tenemos el páncreas. Las zonas de inflamación las vamos a ver de un color más rojo intenso que alterna con estas áreas amarillas, que es el páncreas que no está tan lesionado, pero noten cómo puede tener zonas en que tienen bastante presencia de material hemático. Entonces cuando vemos un órgano que tiene inflamación aguda y además vemos importante hemorragia, le podemos denominar inflamación aguda hemorrágica o inflamación aguda necrohemorrágica, ya que en la mayoría de las veces está acompañada de necrosis tisular. Bien, eso es en cuanto a las consecuencias que tiene la inflamación aguda en los
órganos que se presentan, es decir, las características anatómicas que adquieren los órganos con la inflamación. Pero también cuando tenemos inflamación aguda localizada en algún sitio, de alguna manera se puede generalizar la sintomatología del paciente. Y esto va a depender del sistema linfático y de la activación que están teniendo las células inflamatorias por los mediadores químicos de la inflamación. Entonces esto me puede eh, provocar algo que llamamos respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, como ya mencionamos, el sistema linfático en la inflamación está íntimamente implicado, porque a la vez que hay el paso del líquido del espacio intravascular al espacio extravascular, este se empieza a acumular en los tejidos y a su vez empieza a empezarse a reabsorber por los vasos linfáticos. Entonces, como los vasos linfáticos están reabsorbiendo todo este líquido que está saliendo del espacio extravascular, ese líquido no va solo, entonces va acompañado de los mediadores de la inflamación o de detritos celulares, productos bacterianos o algún otro agente etiológico. Entonces, el proceso inflamatorio puede extenderse desde el foco de inflamación y seguir el trayecto del vaso linfático y llegar a los ganglios linfáticos regionales, donde vamos a tener también signos de inflamación aguda. Entonces, estos van a aumentar de tamaño, van a ser eritematosos o congestivos, pueden incluso doler y pueden incluso sentirse calientes. Entonces vamos a tener una linfadenitis aguda. Otra cosa que puede ocurrir es que la respuesta se generalice. Y esto ocurre por dos cosas. Puede ocurrir porque los gérmenes pasan directamente a la sangre, lo cual vamos a llamar bacteremia, y donde van a ser fagocitados por el sistema fagocítico mononuclear, generalmente del hígado, vaso o médula ósea. Si esto es eficaz, se va a autocontener este proceso, pero si tenemos un paciente que es lábil y que no puede ser procesado estos antígenos en el hígado, vaso o médula ósea, los patógenos incluso pueden multiplicarse o vivir en la sangre y entonces vamos a entrar no a un estado de bacteremia, sino vamos a entrar a un estado de septicemia. Entonces, la distinción entre bacteremia y septicemia es que la bacteremia es la mera presencia de las bacterias en la sangre sin que causen repercusión tisular, porque son fagocitadas y controladas. Y la sepsis es cuando tenemos al agente infeccioso en la sangre y a su vez provoca una respuesta inflamatoria porque el sistema inmunitario es incapaz de contenerlo. Entonces, pueden incluso al estar viajando en sangre y producir la reacción inflamatoria, pueden depositarse en ciertos sitios y colonizarlos. Un buen ejemplo donde se pueden acumular son las válvulas cardíacas, el riñón, las meninges, el sistema nervioso central, etc. Entonces, vean este ejemplo. Tenemos un foco de infección cutáneo, aquí está. Tenemos una úlcera, donde vemos los signos de la inflamación aguda. Vemos que está aumentado de volumen, vemos que está eritematoso, probablemente duela y debe estar caliente. Y entonces, la inflamación aguda que se llevó a cabo aquí provoca que sea drenada el líquido, los elementos formes, antígenos, etcétera, por los vasos linfáticos, los cuales a su vez se pueden inflamar. Entonces vean cómo el trayecto del ganglio linfático del sitio de la lesión, como aquí se está demarcando y nos permite llegar incluso a ver hasta el sitio de drenaje final, que es el ganglio linfático, como también vemos que puede estar inflamado. Entonces en este caso sería una linfangitis y una linfadenitis aguda, una consecuencia regional de un proceso inflamatorio. Entonces se va a caracterizar generalmente porque vamos a tener aumento del crecimiento aumento del tamaño, de los ganglios linfáticos. También ya mencionamos que estos microorganismos pueden alcanzar la circulación y pueden empezar a diseminar hacia otros sitios de la economía. Se pueden acumular en sitios como las válvulas cardíacas y entonces forman estos agregados que llamamos endocarditis bacteriana. Por la forma que adquieren como de una especie de verruga, se denominan vegetaciones cardíacas.
Noten por lo demás que tienen también un color entre rojizo en algunas áreas y en otras son amarillo verdosos, lo cual me indica que es piógeno. Aquí tenemos un corte de una válvula cardíaca donde todos estos manchones que se ven de un aspecto eosinófilo, todo este material que se ve negro, corresponde a colonias bacterianas, las cuales están ahí colonizando la pared de esta válvula. Y en cuanto a los signos sistémicos de la inflamación aguda, estos generalmente están explicados por la gran cantidad de liberación de mediadores químicos y por la degranulación masiva de estos granulocitos. Entonces todo eso sirve como estímulo para que ocurran dos cosas principalmente cuando tenemos una inflamación aguda. Vamos a tener fiebre y vamos a tener aumento de los leucocitos periféricos, vamos a tener leucocitosis. Entonces la fiebre es uno de los signos fundamentales, sobre todo en la inflamación aguda y sobre todo en la etiología infecciosa. Y los leucocitos van a aumentar porque se va a aumentar la tasa de liberación de los granulocitos en la médula ósea para que puedan ser reclutados y llegar al sitio de la inflamación aguda. Generalmente también van a ser provocados por causas bacterianas, pero los virus y parasitosis o alguna otra enfermedad autoinmune, por ejemplo el asma, nos pueden también provocar elevación de estas células. Puede ocurrir lo inverso. Puede ocurrir que algunas infecciones, por ejemplo la fiebre tifoidea, se acompañen de leucopenia. Entonces, lo que voy a observar en la sangre periférica, vamos a ver aumento de los leucocitos en un frotis de sangre periférica. Es difícil que encuentre en algún campo un neutrófilo. Se llegan a encontrar 1 a 5 por campo, lo cual es más o menos normal. Pero como podemos ver aquí, en este solo campo tenemos una buena cantidad de ellos. Entonces hay más de lo habitual. Entonces vamos a denominarlo leucocitosis. Entonces, el mecanismo por el que ocurre la fiebre y por el que ocurre la leucocitosis básicamente es por la producción de factores de crecimiento, factores tróficos en el sitio de la inflamación, que estos van a estimular la liberación en la médula ósea de leucocitos para que estén en sangre periférica disponibles para llegar al sitio de la inflamación aguda y ejercer su función. Muchas veces este proceso se acelera de una manera bastante marcada, por lo cual los leucocitos a veces no alcanzan a madurar del todo en la médula ósea y tienen que salir como formas un poco inmaduras en la sangre periférica, que es lo que llamamos bandas. Las bandas no son más que blastos casi maduros que salen a la sangre periférica para una vez en el sitio de la lesión madurar completamente a neutrófilo y ahora sí ejercer su función. También la presencia de estos factores tróficos o de ciertas interleucinas como la 2, 11, etc., me pueden provocar la fiebre. Y también otra consecuencia es que la propia fiebre va a provocar cambios metabólicos que pueden ocasionar que algunas otras proteínas en la sangre se eleven. Estas proteínas generalmente van a estar en el hígado y de aquí se van a liberar a la circulación sistémica. Entonces, estas sustancias como la proteína C reactiva, la partícula A del amiloide sérico, la partícula P del amiloide, etc., pueden elevarse en procesos inflamatorios agudos. Entonces pueden ser marcadores incluso de respuesta inflamatoria sistémica. También otras consecuencias de esta fiebre es que aumente la vasoconstricción cutánea, que haya taquicardia y aumente la tensión arterial. Como pueden ver, todos estos son signos sistémicos que tiene cualquier paciente que ha tenido una respuesta inflamatoria aguda por generalmente algún microorganismo. Si hacemos cuenta, nos podemos percatar de que cuando tenemos, por ejemplo, un resfriado común o una faringoamigdalitis, hemos sentido alguna vez todos estos signos y síntomas y están básicamente explicados por lo que acabamos de repasar en este capítulo. Bien, entonces con esto concluimos este tema de inflamación aguda
y nos vemos para el siguiente video, en la siguiente clase, que vamos a ver mediadores químicos de la inflamación y la inflamación crónica.